¿qué tal? Espero te encuentres bien. Mi nombre no es importante ahora mismo, así que solo me limitaré a decir que soy un joven de Piedras Negras, Coahuila, México. Iré al grano sin dar muchos detalles. Algunos primos y yo emprendimos un pequeño viaje para ver a mi abuelo, el cual vivía en uno de esos clásicos ranchos sobre la carretera. Recuerdo que llegamos un viernes a las 6 de la tarde, y el plan era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. En cuanto llegamos a los terrenos de mi abuelo, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña, pues, aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era acampar afuera como lo hacíamos de niños mis 7 primos y yo. Cuando las casas de campaña estuvieron armadas, algunos de mis primos se pusieron a preparar la carne, mientras que yo junto con otro primo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno de mi abuelo es muy grande. Unas porterías para jugar fútbol, columpios y resbaladillas se levantaban imponentes en el terreno frente a la casa principal, mientras que en el patio trasero tenía solo un viejo brincolín oxidado. No hace falta decir que mi abuelo quería mucho a sus nietos. Además de todo esto, el abuelo también tenía algunas camionetas viejas que poco a poco había ido arreglando. Si seguías la brecha que había un poco más adelante del patio trasero, llegabas directamente al río. Por alguna razón, todos estos elementos habían hecho que desde pequeño siempre me gustara ir a aquel rancho. No hace falta pedirte que imagines lo divertido que eran los domingos familiares. No obstante, y conforme fui creciendo, el meterme entre las brechas y monte me hacía sentir extrañamente raro. El estar solo, lejos de todo y de todos. El estar en medio de tanto silencio, abruma e incómoda. Siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así, incluso desde antes de mirar películas como El Proyecto de la Bruja de Blair. Volviendo a mi historia. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, justo cuando me llamaron la atención unas ramas entre la hojalata de las viejas camionetas. Eran unas ramas amarradas con un alambre oxidado, las cuales formaban una especie de cruz. Justo cuando llamé a mi primo para mostrarle esto, vimos que entre la leña no muy lejos del lugar había otra figura similar. La única diferencia era que esta estaba hecha con ramas más chicas. Extrañamente, me recordó a la forma de un muñeco vudú. No te mentiré, me incomodó mucho esta situación, pero traté de ignorar esto diciéndole a mi primo que de seguro mi abuelo había hecho las figuras para pasar el tiempo, y que solo las había tirado por ahí. Bebimos, comimos, cantamos, y junto con todo eso, la noche se fue tan rápida y tranquila. Sin darnos cuenta, nos dieron las 2 de la mañana. Hacía bastante frío por la época del año, por lo que 3 de los 8 individuos que estábamos ahí afuera esa noche, no aguantaron, y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos frente a la fogata, platicando y riendo, hasta que, en un punto, empezamos a contar historias y anécdotas de terror. Recuerdo que incluso yo mismo les dije a mis primos que uno no podría ni imaginarse que tantas cosas pasan en lugares como este por las noches, lejos de todo y de todos. Cosas de las que nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos, contó cómo en una ocasión hace años, a su papá y a él una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos a la lejanía, que luego cambiaron por risas, para seguir con llantos, y terminar en maldiciones fuertes. No hace falta decir que eso me dio algo de miedo, por lo cual tomé mi cerveza y les dije que ya iría a dormir, pues el plan era madrugar e ir a pescar precisamente al río por la mañana. Todos me siguieron la corriente y decidimos dormir. En esa ocasión dormí solo con uno de mis primos, mientras que los otros 3 se quedaron en la otra casa de campaña. No recuerdo qué hora exacta era, y aunque aún era de noche, tuve que levantarme a orinar.
Caminé hacia la camioneta en la que habíamos llegado y oriné en uno de sus lados. Se podían escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras. Ya sabes, sonidos típicos de un rancho. Pero, cuando terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza, imagina el horror que sentí cuando a lo lejos, en uno de los columpios del patio, vi a algo sentado, moviéndose. Algo dentro de mí quiso imaginar que era tan solo uno de mis primos, así que caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero este no era un balido de cabra común. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supuse que mis primos estaban lo suficientemente ebrios como para no escuchar el alboroto, así que decidí abrir la puerta de la casa y asomarme para ver qué ocurría. Nada que hubiera visto antes me podría haber preparado para el horror que vería en ese momento. Era una cabra la cual estaba justo en el lugar donde oriné. Tomé un cigarro, y salí de la casa de campaña lentamente. La cabra comenzó a caminar, pero no hacia mí, sino en dirección al área de juegos, alejándose un poco de las casas de campaña. Al ser lo único que se movía en la negrura de la noche, pude observarla muy bien, y de la nada, esta comenzó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Y en un punto, y para mi sorpresa, esta se levantó y corrió usando solo sus dos patas traseras. Llegó a los columpios y se subió a uno, solo para empezar a mecerse de adelante hacia atrás. La cabra comenzó a gritar, como si estuviera sufriendo. No hace falta decir que quedé en shock. Corrí dentro de la casa de campaña y desperté a mi primo. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo como una cabra se mecía arriba de un columpio, mientras ésta se reía. Ella nunca nos volteó a ver, parecía no notar nuestra presencia, pero la luna brillaba tanto como para ver cada detalle de la escena, ver cómo movía sus patas traseras para mantener el equilibrio mientras se sujetaba al columpio con las otras. No pude aguantar y vomité del miedo. En ese momento, vi como la cabra brincó del columpio, y empezó a llorar de nuevo, parada en sus dos patas. Corrí hacia la casa del abuelo, solo para percatarme de que este ya estaba esperándome en la puerta principal, con su rifle de perdigones en mano, temblando y pálido, al igual que yo. Ahí fue cuando él, con una voz llorosa y cortada, dijo algo que me perseguirá toda mi vida. Ya la había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer todo lo que hizo. Salí de la casa corriendo y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero esto solo fue para estar todos adentro. Ya estando todos ahí, solo podíamos escuchar el rellenar del viejo columpio y el balido común de una cabra. Pienso que mis primos estaban tan ebrios que no se percataron de nada de lo ocurrido, pues se fueron a dormir a los cuartos tan solo entrar a la casa. Por otro lado, mi primo y yo, los que vimos toda la escena, no podíamos hacerlo. Salimos a la sala, y ahí estaba mi abuelo, tomando café, mientras lloraba. Le toqué el hombro y le pregunté si pasaba algo. Este me respondió que no era nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Este entonces me interrumpió diciendo: la otra noche, tocaron la puerta, cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y que no se puede llegar a la casa principal así como así, cuando tienes los 4 portones para poder llegar, los cuales obviamente están cerrados. Esa vez tocaron la puerta, y gritaron: Pancho. Panchito. Ábreme que hace mucho frío. Quedé congelado al escuchar esto, pues, aunque posteriormente pude escuchar una risa burlona, puedo asegurarte a ti que esa era la voz de tu abuela. Me limitaré a decir que mi abuela falleció en el 2011, unos años antes de realizar este viaje al rancho.
La mañana siguiente a esto, mentí diciendo que me sentía mal, solo para que un primo me trajera de vuelta a la ciudad. Desde que sucedió este incidente, no he vuelto a ir al rancho de mi abuelo y no tengo planeado hacerlo por ahora. El solo recordar aquella escena al escribir esto, la imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. Es una escena que, aunque podrías imaginar como cómica, la verdad es que no podrías ni imaginar el terror que se siente el estar frente a algo así. Frente a lo desconocido, tal vez, frente a lo maligno. De algo que, fuera lo que fuera, tomó la simple forma de una cabra, sentada en un columpio.